Buenas tardes, días, noches. El día de hoy les voy a venir a hacer una demostración o hablar de la misma demostración que llegó a realizar Simon Stevin con este problema que se llama la cadena Stevin o el plano inclinado de Stevin, que consiste en un segmento de recta o de diferentes puntos, tres en este caso A, B y C, y una cadena que está conectada por estos mismos, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede llegar a notar o a evidenciar? Es que en esta parte hay menos, digamos, cadena, hay menos longitud de cadena que en la parte BC, ¿cierto? Entonces, el problema consistía en lo siguiente: ¿qué pasa si alguien llega a jalar un pedacito de parte de esa cadena? Que obviamente, por centro de gravedad o por la misma gravedad que Simon Stevin llegaba a exaltar como la fuerza, digamos, central de todas estas masitas iban a empezar a bajar, y por lo que estas iban a empezar a subir y así sucesivamente. Entonces iba a haber un movimiento perpetuo, pero obviamente esto no va a ser así. Entonces lo que hizo Stevin fue hizo tres tipos de demostraciones por contradicción. Yo les voy a hablar de la tercera. Entonces, en la primera, básicamente lo que hace es asociar estos diferentes pesos con las longitudes de los catetos. ¿Cómo sabemos que esto va a estar en equilibrio? Pues básicamente por el ángulo de separación que se encuentra en este lado. Si aquí hay menos cantidad de cadena que acá, pues finalmente lo va a compensar qué tan inclinado pueda llegar a estar acá. Ahora bien, para llegar a solucionar este problema, pues vamos a partir del hecho de hacer, digamos, la proyección o la mediana del punto B, que va a llegar hasta ese punto, al cual llamaremos punto P. Ahora bien, lo que hizo él es hacer un desarrollo del diagrama de cuerpo libre de cada uno de los segmentos y ver cómo el peso en cada uno de esos segmentos pues iba a tender al equilibrio, ¿no? Y cómo eso se va a llegar a relacionar con el principio de palanca, porque el principio de palanca y esto finalmente pues es una relación del equilibrio. Entonces, así es el diagrama de cuerpo libre del segmento de recta a B, es decir, de estos dos, que es los mismos que tenemos acá. Entonces vamos a ver que va a haber una tensión en esta parte, en el punto A, y una tensión en el punto B, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que se va a hacer una asociación de referencia, eje X y eje Y hacia acá. Ahora bien, también va a haber una fuerza normal, perpendicular obviamente a la superficie, y un peso. Lo denoté como W, pero pues más adelante se va a hacer, digamos, un cambio, ¿no? W, que pues hay entre el punto A y el punto B. Hay que hacer una descomposición, que aquí, haciendo ya la sumatoria de las fuerzas, tenemos que en el eje X, es decir, en estos dos, solo vamos a tener lo que es la tensión en B menos la tensión en A, pues menos el peso que hay en AB por el seno de este ángulo, ¿no? De este ángulo de acá. Ahora bien, en Y es exactamente lo mismo, solo tenemos pues la normal que hay en el punto AB menos el peso de AB por el coseno de teta igual a 0. Esto es el diagrama de cuerpo libre para A. Ahora bien, en el segmento BC vamos a tener la siguiente configuración, donde el punto B y el punto C se va a tener que, en el punto C va a haber una tensión a la derecha, teniendo en cuenta el sistema de referencia, que es este, ¿no? X y Y, hacia allá. Entonces vamos a tener que también hay una normal perpendicular a la superficie, una tensión en B, que en este caso pues va a llegar a ser negativa, ¿no? Sumatoria de fuerzas en X, vamos a tener que es la tensión en C, que es positiva, más este peso que hay. Obviamente hay que hacer una descomposición con el ángulo que se forma acá, ¿no? El peso en BC por el seno de alfa menos la tensión en B, que es esta de acá, ¿no? Igual a 0, y esta ahora se va a denominar como la ecuación número 3. En Y se hace lo mismo, tenemos la normal menos el peso por el coseno de alfa y ya. El diagrama de cuerpo libre para el segmento AC, vamos a tener lo siguiente, teniendo en cuenta ese sistema de referencia en X y en Y, este de acá, vamos a tener que van a haber dos tensiones que van a estar, digamos, tanto de manera horizontal como vertical, ¿no? Están así en diagonal. Entonces va a haber una descomposición, tanto vertical como horizontal. Entonces, en la sumatoria de fuerzas en X, vamos a tener que la tensión en C, esta está en diagonal, hay que hacer la descomposición, quedaría una acá en X, menos la tensión en A, igual a 0. Y en Y, pues tenemos que es la tensión en A más la tensión en C, ambas, obviamente,
pues son verticales, ¿no? Entonces son positivas, tensión en ambas, tensión en C, menos el peso que hay en AC igual a 0. Ahora bien, ya teniendo esto, vamos a hacer un despeje en la ecuación 5, que es esta acá. Entonces vamos a tener que la tensión en C va a ser igual a la tensión en A. Y reemplazando esta, que se va a llamar 7, la reemplazamos en 1 y la sumamos con 3, que es la sumatoria de fuerzas en X del tramo AB y la sumatoria de fuerzas en X del tramo BC. Pues vamos a tener lo siguiente, que se me van a cancelar lo que vienen siendo las tensiones, tensión en B, tensión en B, tensión en C, tensión en C, y me van a quedar solo estas dos partes de acá. Entonces me va a quedar que menos el peso en AB por el seno en θ, pues va a ser igual a la de acá, ¿no? Entonces despejando me va a quedar de esta manera, ¿no? A la que vamos a llamar pues la ecuación número 8. Entonces aquí me voy a permitir pues reescribir el peso de otra manera. Entonces el peso en cualquier tramo AB que están espaciados en puntos lo voy a escribir como un peso distribuido, o digamos una masa distribuida uniformemente en el segmento de recta BC. Entonces es diferente porque acá hay un peso distribuido entre diferentes puntos y este peso acá es, digamos, uniforme cualquiera que se pueda llegar a tomar en cualquier segmento, ya sea en BC o en AB, va a ser uniforme. Entonces tengamos esto en cuenta porque vamos a reescribirlo de la siguiente manera, reescribiendo la de 8, que era la de acá. Entonces vamos a tener que esta masa, digamos, masa o bueno, la densidad que puede llegar a ver uniforme en el segmento de recta BC por el seno de alfa va a ser igual a lo mismo por el seno de θ y eso va a ser igual a BP. ¿Por qué igual a BP? Entonces acá llega a realizar el triángulo para que se pueda ver rápido. Tenemos que el seno de cualquier ángulo, de alfa en este caso, va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Quién es el cateto opuesto? BP, este de acá. ¿Y quién es la hipotenusa? BC. Entonces me queda que BP sobre BC va a ser igual a eso. Entonces despejando, pues me va a quedar que el seno de alfa por el segmento de recta BC va a ser igual a BP, que es lo mismo que tengo acá arriba, ¿no? Entonces tanto esta parte de acá del tramo BC por el tramo AB por el seno del ángulo de ambos va a ser igual al segmento de recta BP, que es este de la mitad, que por eso es que hicimos la proyección de la media del punto B hasta su final. Ya finalmente, para terminar con esta parte, tenemos que en la ecuación 2 y 4 que la sumatoria de fuerzas en Y de ambos tramos, del tramo AB y del tramo BC en Y, vamos a tener lo siguiente. Ya si el despeje sería la normal, pues ya reescribiendo el peso de esta manera por la unidad de longitud, bueno, en este caso sería el segmento de recta B por el coseno de esto, sería igual pues al segmento de recta B y BC, en dado caso en la otra. ¿Por qué? Por la misma razón que hicimos acá, pero pues ahora con el coseno, ¿no? Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Tenemos que el cateto adyacente, pues en este caso, por el coseno va a ser AB y en el segmento de recta AB. Entonces por eso me van a quedar estas dos distribuidas de esta manera. Listo, anteriormente habíamos dicho que teniendo en cuenta las relaciones que hay entre el segmento AB y en sus componentes en Y, pues vamos a tener que también va a estar relacionado con el segmento de recta AB. En este caso va a ser el cateto adyacente. Y lo mismo va a pasar con el segmento de recta BC, que el cateto adyacente va a ser BC y por eso llegamos a establecer estas condiciones. En donde pues W es la, pues digamos, masa que está de manera uniforme distribuida en cualquier segmento de recta. Entonces en este caso estamos de acuerdo en decir que el segmento de recta PC va a ser mayor al segmento de recta AP, que es lo que tenemos acá. El segmento de recta PC obviamente va a ser mucho mayor al segmento de recta AP. Y teniendo esto en cuenta, el peso que está distribuido en el segmento de recta PC, que es de aquí para allá, va a ser también mayor al peso que está distribuido uniformemente en el segmento de recta AP. Entonces, partiendo de estas dos relaciones, pues es lógico que también podamos llegar a describir que el segmento de recta PC sobre el segmento de recta AP siempre va a ser mayor a 1. ¿Por qué? Porque el segmento de recta AP es mayor que el segmento, es menor que el segmento de recta PC. Entonces, por eso podemos establecer esta relación. Ahora bien, teniendo ya el nuevo triángulo, digamos, ya sin la cadena, vamos a establecer también lo siguiente. Que en el segmento de recta PC, pues la relación que establecimos allá, que PC sobre AP va a ser mayor a 1, se va a cumplir siempre.
Así sea que tomemos un medio. Entonces, si partimos el segmento de recta PC en la mitad y lo proyectamos en esta parte, que esta partecita de acá es un medio del segmento de recta PC, y hacemos lo mismo con AP, lo partimos a la mitad, buscamos la mitad de AP, lo partimos, la proyectamos. Esta relación se va a tener que llegar a cumplir. Ahora lo que se hace es relacionar eso con los mismos pesos distribuidos que hay allá, que en la cadena. Sino que pues acá se colocaron, digamos, dos masitas, pues porque es una, digamos, una densidad uniforme que va a llegar a ocurrir en cualquier segmento de recta, pues PC o AP, ¿no? Entonces, teniendo estas dos relaciones, pues acá despejando simplemente vamos a tener lo siguiente. Y esto de acá lo podemos reescribir como esto. Entonces, la distancia 1 que vamos a tomar es un medio de la distancia PC. ¿Por qué? Por esta razón. D1, que es esta de acá abajito, finalmente viene siendo un medio de este segmento de PC. Esta parte de acá viene siendo esta misma de acá, pues por congruencia y por congruencia y la propia geometría del propio sistema, ¿no? Y D2, que es la parte incluso un poco más chiquita, pues va a ser un medio de AP, ¿no? Estamos de acuerdo en eso que establecimos anteriormente. Entonces, reescribiendo la distancia 1 y distancia 2 como un medio de PC o un medio de AP, pues la reescribimos en lo que construimos anteriormente, tenemos lo siguiente. Ahora bien, acá voy a volver a retomar, a reescribir nuevamente el término de la densidad de masa uniforme que se encuentra, digamos, espaciada en un segmento de recta PC, como el propio peso. Entonces, como el peso que hay en un punto A y un punto P, ¿no? Que está distribuido de esa manera. Entonces, me queda de esta manera, que el peso que hay en PC va a ser igual al peso que hay en AP por, pues, la diferencia de estas distancias, ¿no? Entonces, haciendo el despeje, pues se va a tener que, pues llegamos al principio de palanca. ¿Por qué? Principalmente lo que quiso hacer Stein acá era ver cómo estaba influenciado el plano inclinado de una manera directa con el peso que se encuentra en cada tramo de ellos mismos, ¿no? Entonces, por eso, analizando y haciendo el diagrama de cuerpo libre de cada uno de los tramos, se llegó al principio de palanca. ¿Qué tiene que ver el principio de palanca? Porque finalmente esto es que el sistema va a estar estático o estático en equilibrio, ¿no? Porque él partió de manera de decir que eso no va a ser un movimiento perpetuo, por lo que pues va a estar de manera equilibrada con el principio de palanca también.